Esta historia está narrada por la guardiana del lore. Únete a la guardia y no dejes que el lore se pierda. Hubo un tiempo en el que el futuro de la humanidad era hermoso. No perfecto, nunca perfecto, pero hermoso. 2 siglos de conquista, miles de mundos reunificados, un emperador y 20 hijos llevados a la luz humana hasta los rincones más oscuros de la galaxia. Lo llamaban la Gran Cruzada, y durante 200 años funcionó. Luego llegó una herida, una sola herida, de una sola hoja, en un solo hombre, y todo lo que el emperador había construido durante 10.000 años empezó a arder. Esta es la historia de cómo la mayor civilización que la humanidad ha conocido jamás se destruyó a sí misma, desde dentro, por amor, por orgullo, por un susurro en el Warp que llegó en el momento exacto. La llaman la herejía de Horus. Duró 9 años, mató a trillones y sus consecuencias aún no han terminado. Bienvenidos a otra de las historias más oscuras que el universo de Warhammer ha producido jamás. Para entender por qué empezó la herejía, hay que entender por qué la gloria de la cruzada tenía grietas. Grietas pequeñas al principio, casi invisibles. Pero allí, el emperador se había retirado a Terra, no para descansar, para trabajar en algo que consideraba más importante que la conquista, un proyecto secreto, un camino alternativo al Warp, una versión humana de la red telaraña de los Aldari. El trono dorado no era un trono, era una puerta, la llave que abriría y mantendría estable el portal, un futuro en el que la humanidad nunca más dependería del Inmaterium. Era el proyecto más ambicioso de su existencia, y no se lo explicó a ninguno de sus hijos. Sus primarcas morían en campañas a lo largo y ancho de la galaxia. Perdían hermanos, perdían legionarios, acumulaban victorias y cicatrices en nombre de su padre. Y ese padre se había encerrado en Terra, a trabajar en un secreto que no les explicaba. El Consejo de Terra empeoró las cosas. El emperador fundó un gobierno de burócratas civiles para administrar el Imperium. Mortales ordinarios, por encima de semidioses en la cadena de mando. Los primarcas lo vivieron como una humillación, como una señal de que su padre no confiaba en ellos, como la confirmación de algo que llevaban años sospechando, que eran herramientas, no hijos. Y en ese silencio entre el emperador y sus hijos, los dioses del caos llevaban décadas construyendo algo, con paciencia infinita, con precisión quirúrgica, esperando el momento exacto. Ese momento ya estaba casi aquí. Nadie habla de Lorgar como el primer traidor, pero lo fue. El primarca de los Warbearers, el más devoto de todos los hijos del emperador. Un hombre que amaba a su padre con una intensidad que rozaba la locura. Durante décadas de Gran Cruzada, Lorgar construyó templos en honor al emperador en cada mundo que conquistaba. Enseñó a las poblaciones sometidas que el emperador era un dios, que la humanidad no tenía un padre divino, que el Imperium era la respuesta al dolor del universo, y el emperador ordenó destruir Monarquía, la ciudad más sagrada del planeta Kur, la joya de la devoción de Lorgar, arrasada por los ultramarines de Guilliman, por orden del emperador, mientras Lorgar y sus Warbearers eran forzados a observar. El mensaje era claro: no existen los dioses, deja de predicar falsedades, conquista mundos, no construya religiones. Para Lorgar fue la destrucción de todo lo que era. Si el emperador no era un dios, ¿a quién había servido durante 150 años? ¿Para qué habían muerto sus hombres? ¿Cuál era el sentido? Lorgar comenzó una peregrinación, un viaje al borde del universo, buscando algo que mereciera ser adorado. Lo encontró en el Ojo del Terror. Allí conoció a los dioses del caos, los verdaderos dioses, los que no le fallarían, los que no destruirían sus templos, los que le dijeran que su fe nunca había estado mal dirigida, solo mal enfocada. Lorgar regresó convertido, y durante décadas, mientras aparentemente obedecía las órdenes del emperador, plantó la semilla de la traición en las legiones. Estableció las logias de guerreros, hermandades secretas dentro de cada legión, basadas en las costumbres de Davin, aparentemente inocentes. En realidad, redes de captación del caos. Y en el centro de todo aquello, un hombre, Erebus, capellán primero de los Warbearers, el artífice silencioso de la mayor traición de la historia. Un hombre que sonreía mientras construía el apocalipsis. Todo lo que viene después empezó en una luna pestilente, corrupta por Nargel,
olvidada en los archivos de la Gran Cruzada. El gobernador Eugene Temba se había rebelado contra el Imperium, un hombre que una vez había sido leal, ahora convertido en un monstruo hinchado por las bendiciones de la putrefacción, portador de la hoja sagrada de Nargel, el Anatame, un arma robada de una civilización alienígena, que Erebus había colocado en las manos de Temba exactamente cuando la necesitaba. Horus bajó a la luna en persona. Era el maestro de guerra, era el hijo favorito del emperador. No dejaba estas cosas para sus subordinados. La batalla fue brutal. Horus alcanzó a Temba, y Temba le clavó el Anatame, una hoja corrupta por Nargel, una herida que los mejores apoticarios de los hijos de Horus no podían curar, que se negaba a sanar, que se extendía lentamente hacia el corazón del primarca más poderoso de la galaxia. Erebus se acercó a la cuádruple Mornival, los consejeros más cercanos de Horus. Les dijo que había una manera de salvarlo, una antigua secta en la luna de Davin, la Logia de la Serpiente. Sus rituales podían curar lo que la medicina imperial no podía. Desesperados, aceptaron. Lo que ocurrió dentro del templo cambió el destino del universo. El alma de Horus fue arrastrada al Warp, y allí, los dioses del caos le mostraron el futuro. Un futuro verdadero. Un futuro en el que el Imperium era una teocracia opresiva, donde el emperador era adorado como dios por masas ignorantes, donde los primarcas eran olvidados, sus nombres borrados o distorsionados hasta el irreconocimiento, sus legiones fragmentadas y domesticadas. El caos nunca mintió sobre ese futuro. El milenio 41 es exactamente lo que le mostraron, pero le ocultaron algo fundamental, que ese futuro era consecuencia de sus propias acciones, no de las del emperador. Allí dentro, una figura tomó la forma del difunto Astur Sejanus, el amigo más querido de Horus muerto en campaña, un impostor construido de caos y de recuerdos robados. Le dijo lo que Horus llevaba años temiendo en silencio, que el emperador planeaba desde el principio abandonar a sus hijos, que el proyecto secreto de Terra era la preparación para deshacerse de ellos, que el consejo de Terra era la señal, que ya no eran necesarios. Horus sabía que era un impostor, lo sabía, y de todas maneras lo escuchó, porque el veneno del Anatame no era solo físico, porque Erebus llevaba años preparando el terreno, porque los dioses del caos habían estado alimentando cada resentimiento, cada duda, cada momento en que el emperador no explicó sus razones, hasta que el peso acumulado de 10.000 años de secretos fue más pesado que la lealtad. Magnus el Rojo entró en la visión, el primarca de los 1000 hijos, el más brillante de todos los hermanos. Viajó psíquicamente hasta la mente de Horus, le suplicó que no cediera, le reveló la identidad del impostor, le rogó que se aferrara a la lealtad. No fue suficiente. Horus salió del templo curado, en cuerpo, en alma, ya era otro. El pacto fue simple. Horus aceptó, y la guerra empezó a gestarse en silencio. Durante meses nadie supo que Horus había caído. Siguió siendo el maestro de guerra carismático, brillante, querido por todos, el hijo en quien el emperador más confiaba. La fachada era perfecta, porque Horus era el más dotado de todos los primarcas, no el más fuerte físicamente, no el más poderoso psíquicamente, pero el más completo, el único que entendía tanto la guerra como la política, el único que podía hablar con cada uno de sus hermanos en su propio idioma, el único que todos amaban sin reservas, y ahora usaba esas capacidades para destruir todo lo que había construido. Lorgar ya estaba del lado del caos desde hacía décadas. Fue el primero en ser convencido, y llevaba años preparando el trabajo sucio. Uno a uno, con una paciencia aterradora, Horus fue convirtiendo legiones a su causa. Angro no necesitó mucha persuasión. Un primarca con los clavos del carnicero destrozándole el cerebro, que llevaba toda su existencia en agonía, que no había conocido otro estado que la rabia y el dolor. Khorne le ofrecía algo que el emperador nunca le había dado, un propósito que encajara con lo que ya era. Mortarion cayó diferente, el hombre que más odió la magia en toda la Gran Cruzada, que había purgado psíquicos de sus propias filas, que había crecido en Barbarus combatiendo hechiceros tiranos. Horus le habló de traición, de verdades ocultas, de un emperador que usaba el Warp en secreto, mientras prohibía a sus hijos hacer lo mismo. Pero para un hombre criado entre mentiras, aquello sonó a verdad. Fulgrim ya estaba en camino de caer por su propia cuenta. La espada del filo del Aer, un arma demoníaca encontrada en una campaña, que le susurraba promesas de perfección,
que había empezado a poseerle sin que él lo supiera. Cuando Horus le contactó, la espada ya había hecho la mitad del trabajo. El primarca Fulgrim se reunió con el Farsir Eldrad Ulthran de los Aldari. El anciano psíquico alien intentó advertirle. Le dijo que Horus había caído al caos, que la herida de Davin había sido una trampa, que la guerra que se acercaba destruiría el Imperium. Fulgrim lo atacó. La espada no le dejó escuchar. Perturabo, el primarca de los Iron Warriors, el más amargo de todos los hermanos, destinado a siglos de asedio sin gloria mientras otros cosechaban honores. Horus le ofreció reconocimiento. Le prometió que en la nueva galaxia los constructores de murallas no serían los olvidados. Konrad Curze, el cazador nocturno, que llevaba toda su vida viendo el futuro, que sabía exactamente cómo terminaba todo esto, y que eligió unirse de todas formas. Legión Alfa, los más enigmáticos, los más imposibles de descifrar. Su lealtad nunca fue clara. Sus motivaciones aún hoy son objeto de debate. Hay quien dice que los primarcas de la Legión Alfa, Alfarius y su hermano gemelo Megon, creían que unirse a Horus era la única forma de salvar a la humanidad a largo plazo, que una victoria del caos sin destrucción total era preferible a un Imperium eterno. Nadie sabe si eso es verdad. La Legión Alfa nunca dice nada en línea recta, y las 1000 almas sin nombre, capitanes, maestros de batalla, legionarios, algunos convencidos por sus primarcas, algunos por las legiones de guerreros que Lorgar había sembrado durante décadas, algunos simplemente porque el hombre que más admiraban en el universo les dijo que era lo correcto. Y Horus les creyó, a todos, con toda la convicción de un hombre que realmente pensaba que salvaba a la humanidad. Esa es la parte más aterradora, que no era un monstruo que quería el mal. Era el mejor de todos, pero al que le habían contado la historia equivocada. Antes de que nadie disparara un arma, Horus ya había cortado la columna vertebral industrial del Imperium. Marte, el planeta rojo, la forja más importante de la humanidad, el corazón tecnológico del Imperium, la fuente de cada arma, cada nave, cada titán. Kelbor Hall, fabricante general del Mechanicum de Marte, el hombre con más poder tecnológico en la galaxia después del emperador, había aceptado el contacto de Horus, había escuchado sus promesas. Los leales al trono fueron cazados, las legiones Titanicus se dividieron, forjas enteras cayeron al control del Mechanicum traidor, al que llamarían desde ese día el Mechanicum oscuro. Los últimos leales de la Legión Tempestus murieron sin saber que la mayoría de su propia legión fuera del planeta ya había jurado a Horus. El emperador perdió Marte antes de que la guerra empezara oficialmente. Sin Marte, sin su producción industrial, el Imperio Leal tendría que combatir con lo que tenía. Sin reemplazos fáciles, sin nuevas naves en cantidad suficiente. La traición de Kelbor Hall no mató a nadie ese día. Solo garantizó que muchos más morirían después. La primera acción pública de la herejía fue un crimen contra los propios. Horus necesitaba que sus legiones fueran puras, sin voces leales que pudieran traicionarle desde dentro, sin nombres que en el momento decisivo eligieran al emperador sobre él. Así que los mandó al frente de Itzpan III, un planeta rebelde, una campaña de pacificación ordinaria, lo suficientemente lejos, lo suficientemente peligroso. Seleccionó cuidadosamente a los que sabía que nunca la seguirían, los que eran demasiado leales al emperador, los que harían las preguntas incorrectas, los que en una batalla real se pondrían del lado equivocado. Y cuando estuvieron en la superficie de Itzpan III, Horus ordenó la bomba vírica. Las bombas víricas son el arma más prohibida del arsenal imperial. No destruyen edificios, no dañan infraestructura, solo matan orgánico, todo lo orgánico. Billones de seres vivos en el planeta y cientos de los mejores guerreros del universo, los propios legionarios de Horus, los de las otras legiones traidoras, los fieles, los dudosos, los inconvenientes, todos. La onda psíquica de aquella masacre fue tan violenta que los astrónomos de Terra la detectaron como una perturbación en el Warp. No todos murieron, algunos sobrevivieron. Fragmentos de legiones leales, residiendo en las ruinas de un mundo envenenado, sin comunicación con el exterior, sin saber cuándo llegaría el rescate, sin saber si llegaría. Uno de ellos era Garbiel Loken, el capitán de los hijos de Horus, miembro de la Murnival, el amigo más íntimo que Horus había tenido entre sus hombres, luchando en la superficie de un mundo moribundo.
intentando entender cómo había llegado hasta allí, cuando el hombre que más admiraba en el universo le había mandado a morir. Pero una fragata escapó, la Insane Stein, comandada por el capitán Nathaniel Garro, un miembro de la Guardia de la Muerte, un leal en la legión equivocada, con sus astropatas muertos, con su navegante agonizando, con los motores Warp al límite del colapso. La Insane Stein llegó a la flota de Rogal Dorn y Garro le contó todo. Dorn escuchó, y durante un momento que los testigos describen como el silencio más largo de sus vidas, el primarca de los Imperial Fist no dijo nada. Luego preguntó solo una cosa: ¿cuánto tiempo llevamos en el Warp? Le dijeron la cifra. Dorn cerró los ojos, porque sabía lo que significaba, que Horus llevaba meses preparándose, que la ventaja ya era casi imposible de recuperar, que la guerra ya no podía evitarse, solo podía ganarse o perderse. Terra reaccionó con fuerza. 8 legiones Space Marine, la mitad de todas las fuerzas astartes conocidas, enviadas a Ichban V a aplastar la rebelión. 7 llegaron, porque Horus ya había convertido 4 de ellas. Los Iron Hands de Ferrus Manus, los Raven Guard de Corvus Corax, los Salamandras de Vulcan, descendieron en la primera oleada, al terreno negro y volcánico de Ichban V, sabiendo que combatirían a los traidores, sin saber que la segunda oleada ya no era su apoyo. Los Iron Warriors, los Night Lords, la Legión Alfa y los hijos del emperador de Fulgrim bajaron detrás y abrieron fuego contra las espaldas leales. La masacre de Ichban V, el evento más sangriento de la herejía de Horus hasta el asedio de Terra. Los Iron Hands lucharon hasta el final. Ferrus Manus se lanzó solo contra Fulgrim, 2 hermanos que se habían querido como nadie más entre los primarcas, el más metálico, el más artístico, unidos desde el primer día. Fulgrim le mató con sus propias manos, con una espada, y cuando la cabeza de Ferrus Manus cayó al suelo negro de Ichban, algo dentro de Fulgrim se rompió. Un instante de horror, un segundo de claridad. El Fulgrim real viendo lo que acababa de hacer. Y luego la espada demoníaca llenó ese hueco, y el horror desapareció, y Fulgrim sonrió. Los salamandras casi fueron aniquilados. Vulcan sobrevivió. Era un perpetuo, como el emperador, incapaz de morir de forma permanente, pero fue capturado por Konrad Kurz. Y lo que vino después, ningún registro oficial lo describe con detalle. Los Raven Guard, Corvus Corax logró escapar con un puñado de supervivientes, cargando el peso de haber perdido su legión, de haber visto a miles de sus hombres masacrados por los que deberían ser hermanos. Solo un pequeño porcentaje de los leales escapó de Ichban V. El resto quedó en el suelo negro, bajo las cenizas volcánicas de un planeta traidor, sin sepultura, sin honores, sin nadie que los recordara durante milenios. En un solo día, Horus había decapitado la respuesta leal del Imperium, había eliminado a 3 legiones con fuerza de combate efectiva, había matado a un primarca y había enviado un mensaje al universo entero. No hay poder que pueda detenerme. Mientras Ichban ardía, a miles de años luz de distancia, ocurría algo igual de devastador y mucho más injusto. Magnus el Rojo había intentado advertir al emperador, el primarca de los 1000 hijos, el ser vivo psíquicamente más poderoso de la galaxia después del propio emperador, el hombre que amaba a su padre más que ningún otro primarca. Cuando su intento de salvar a Horus en Davin fracasó, Magnus regresó a Próspero y supo lo que venía, y supo que necesitaba llegar al emperador antes de que fuera demasiado tarde. Usó sus poderes psíquicos, un salto mental a través del Warp, una proyección directa hasta los aposentos del emperador en Terra, rompiendo las barreras de distancia como si no existieran. Lo consiguió. El mensaje llegó al emperador. Horus había caído. La herejía era real. Las legiones traidoras se estaban moviendo. Pero al hacerlo, Magnus atravesó las barreras psíquicas que el emperador había construido en secreto, las defensas del proyecto de la Webway humana, proyecciones de años de trabajo que mantenían cerrada la puerta al Inmaterium. La brecha que abrió Magnus dejó entrar demonios, directamente de los túneles bajo Terra, directamente en el corazón del proyecto más importante del emperador. Lo que iba a ser el futuro de la humanidad se convirtió en una guerra subterránea de 10 años. Los adeptos custodes combatiendo demonios en los túneles bajo el Palacio Imperial, protegiéndolo de una invasión demoníaca que nunca se mencionó en los peligros públicos. El proyecto Wegway quedó abandonado para siempre.
no por traición, por amor. El emperador ordenó que Magnus fuera llevado a Terra en cadenas. La misión original era arrestarle. Horus intervino. Convenció a Liman Rus de que el crimen de Magnus era tan grave que su vida era el único pago aceptable. Los lobos espaciales descendieron sobre Próspero, con los custodios y los hijos del silencio, con la orden implícita de destrucción. Próspero ardió. La ciudad de Tizca, joyas de arquitectura, bibliotecas de siglos, el mayor acervo de conocimiento psíquico que la humanidad había reunido. Ceniza. Los 1000 hijos combatieron, pero era una legión de hechiceros, no de guerreros. Ante la furia de los lobos espaciales fueron diezmados. Antes del final, Magnus abrió un portal, la única salida. Se llevó lo que quedaba de su legión y desapareció en el Warp, con la armadura de un hombre que intentó hacer lo correcto y fue castigado por ello. Tzeentch le esperaba al otro lado, el dios de la conspiración, el que había orquestado cada paso de aquella situación, el que sabía que Magnus, al intentar advertir al emperador, destruiría el proyecto de Wedway y caería en sus brazos. Magnus no cayó al caos por traición. Cayó porque lo único que hizo fue intentar salvar al padre que amaba. Tzeentch lleva millones de años tejiendo ese tipo de ironía y nunca pierde el hilo. Horus entendía algo que pocos estrategas comprenden, que una guerra no se gana solo en el frente, que se gana cortando el suministro, la comunicación y la esperanza del enemigo. Mientras Itzpan ardía, mientras Próspero caía, 2 de sus legiones ejecutaban el plan más brutal de la guerra, la destrucción de Ultramar. Ultramar, el dominio de Rubut de Guilliman, 500 mundos perfectamente administrados, la mayor concentración de poder leal en la galaxia, el hogar de los ultramarines, la legión más numerosa, la más sistemática, la que más mundos podía movilizar para defender al emperador. Había que destruirla antes de que pudiera actuar. Los Warbearers de Lorgar y los Warhaters de Angron. La Cruzada de la Sombra, una campaña de devastación pura a lo largo y ancho de Ultramar. Pero primero, Khalt. Los Warbearers llegaron a Khalt como aliados, como hermanos en compañía conjunta. Los ultramarines lo recibieron como tales. Y en el momento en que sus flotas estaban en posición, los Warbearers abrieron fuego. La traición de Khalt fue tan total, tan calculada, que las flotas ultramarines tardaron minutos en entender lo que estaba pasando. Para entonces ya era tarde. Los Warbearers invocaron demonios en la superficie. El sol de Khalt fue dañado de tal manera que las radiaciones lo volvieron habitable solo bajo tierra. Los ultramarines no tenían escape al espacio. No tenían manera de pedir ayuda. Solo tenían enemigos encima y una superficie irradiada. Combatieron en los subsuelos de Khalt durante años. Una guerra de desgaste subterránea, que los ultramarines sobrevivieron solo porque eran los mejores constructores de imperios que existían, y porque Guilliman era el mejor administrador de todos los primarcas. Mientras Khalt ardía, Angron caía, el primarca de los Warhaters, el hombre con los clavos destrozándole el cerebro, llevado hasta el límite por la Cruzada de la Sombra, por el caos que lo bañaba en el Warp, mientras masacraba mundo tras mundo. Angron ascendió a príncipe demoníaco de Khorne. Ya no era un hombre, ya no era un primarca. Era la ira de un dios hecha carne, descomunal, alado, ardiendo. Un monstruo de bronce y furia que ya no sentía dolor. Lorgar tenía un último objetivo antes de marchar hacia Terra: dividir la galaxia. Lo llamaron la Tormenta de Ruina, un ritual de una escala que los hechiceros de los Warbearers tardaron meses en preparar. Una tormenta Warp de tamaño galáctico, diseñada para cortar el segmentum solar del resto del Imperium, para que las legiones leales desperdigadas por la galaxia no pudieran volver a Tierra a tiempo. La tormenta de ruina dividió la galaxia en 2. El norte, donde Horus marchaba hacia Terra. El sur, donde Guilliman, Sanguinius y Lionel Johnson luchaban en la oscuridad, sin comunicación con el trono, sin saber si el emperador aún vivía, sin saber si habría un Imperium al que regresar. Guilliman tomó una decisión, la más dolorosa de su vida. Si el Imperium de Terra había caído, alguien tenía que conservar lo que quedaba. Fundó el Imperium Secundus, un Imperium de contingencia, con Macragge como Terra, con Sanguinius como emperador regente, con Lionel Johnson como Lord Protector. Un plan de respaldo para que la humanidad sobreviviera aunque el original cayera. Sanguinius aceptó el rol a regañadientes, porque Sanguinius tenía visiones.
Siempre las había tenido. Y sabía lo que le esperaba. Sabía que moriría a manos de Horus. Lo había visto con claridad aterradora y había elegido ir de todas formas. El Imperium Secundus duró lo suficiente, hasta que la tormenta de ruina empezó a calmarse, hasta que las 3 legiones supieron que el emperador aún respiraba, hasta que fue posible moverse hacia Terra. Pero antes de eso, hubo algo que ningún libro del Immaterium quiere recordar. Konrad Curze infiltró el trono de Sanguinius, el cazador nocturno, solo, en el corazón del poder leal, y habló con el gran ángel sobre el destino, sobre lo que ambos sabían que iba a ocurrir. Unos primarcas con visiones de futuro, uno que eligió el terror, otro que eligió la esperanza, ambos sabiendo exactamente cómo terminaban sus historias. Curze fue capturado, juzgado, y Sanguinius casi lo ejecutó. No lo hizo, porque en el fondo entendía a su hermano caído mejor de lo que quería admitir. La tormenta de ruinas se calmó y Horus puso rumbo a Terra. No directamente. Primero había que tomar el sistema solar. La guerra que vino se llamó la Guerra Solar. 4 años de combates en el espacio, desde los confines del sistema hasta las puertas de la Tierra. La Legión Alfa atacó Plutón primero, intentando desmantelar las defensas exteriores del sistema. Alfarius, el primarca de la Legión Alfa, cayó allí, muertos a manos de Rogal Dorn. Aunque con la Legión Alfa, nunca se sabe si el que murió era realmente Alfarius, o su gemelo Megon, o una leyenda construida para confundir al enemigo. La Legión Alfa nunca muere limpiamente. Las fuerzas traidoras abrieron camino a través de la flota leal, mundo a mundo, batalla a batalla, con la implacabilidad de una marea que no tiene prisa porque sabe que llegará. Dorn preparó Terra, el primarca de los Imperial Fist, el mejor constructor de defensas del universo. Transformó el Palacio Imperial en la fortaleza más inexpugnable que la ingeniería humana había producido jamás. Murallas que se extendían por continentes, armas capaces de derribar naves en órbita, campos de fuego cruzado en cada ángulo, trincheras, torres, bastiones, décadas de conocimiento de Dorn sobre cómo detener lo imposible, volcadas en cada metro cúbico de piedra y acero. Y con todo eso, apenas era suficiente. Las fuerzas de Horus descendieron sobre Terra. Millones de guerreros, decenas de legiones traidoras, ejércitos de cultistas y demonios, titanes del Mechanicum oscuro, una fuerza que oscureció el cielo de la Tierra. Los spaceports cayeron en horas, las ciudades exteriores en días, y el asedio del Palacio Imperial comenzó. Sanguinius estaba allí, había llegado a tiempo, con sus ángeles sangrientos. El gran ángel defendiendo las murallas con una elegancia que hacía llorar a los hombres que peleaban junto a él. Como si la belleza pudiera ser un arma, como si la nobleza pudiera detener las balas. Angron descendió del cielo, el primarca demoníaco, la ira de Khorne hecha carne, y rugió un desafío a Sanguinius desde lo alto de la muralla. Sanguinius lo saludó. Le dijo que no era ese día, que habría un momento para ese combate, pero que ese día no era el designado. Y tenía razón. Los efectos residuales del poder del emperador aún impedían a Angron avanzar. El Yagatai Khan y los White Scars, la legión más rápida del universo, fuera de los muros, golpeando líneas de suministro, destruyendo comunicaciones, impidiendo que el asedio se convirtiera en exterminio. Los custodes en el interior, las hermanas del silencio neutralizando las energías demoníacas. Cada metro del Palacio Imperial, defendido con una ferocidad que el universo no había visto antes. Durante semanas el palacio aguantó, pero las murallas empezaban a ceder. El último muro fue vulnerado. La Legio Mortis atravesó las defensas con sus titanes. Los leales eran empujados hacia el Santuario Imperialis, hacia el último rincón defensible, hacia el corazón del poder del emperador. Y Horus lo sabía. Y sabía algo más, que el tiempo jugaba en su contra. Los ángeles oscuros, los lobos espaciales, los ultramarines de Guilliman, todos viajando a través del Warp hacia Terra. Horus hizo la apuesta más grande de su vida. Bajó los escudos de vacío de la Vengeful Spirit. Dejó el corazón de la nave expuesto. Una invitación, un desafío, una trampa que él mismo reconocía como tal, pero que sabía que el emperador no podía rechazar. Malcador el Sigilite alertó al emperador, el anciano más poderoso del Imperium después del trono, el único que podía sentarse en el trono dorado sin morir al instante. Le dijo que los escudos habían caído, que era el momento. El emperador sabía que era una trampa. Lo sabía con total certeza.
y fue de todas formas. Malcador tomó su lugar en el trono dorado. Le costaría la vida. El emperador lo renombró Malcador el héroe y partió, con Rogaldorn, con Sanguinius, con los mejores guerreros de los Custodes y los Ángeles Sangrientos, teleportados directamente al corazón de la nave más peligrosa de la galaxia. El caos los dispersó en el momento del salto, cada uno peleando solo, a través de corredores transformados en pesadilla, contra demonios, contra marines del caos, contra la propia realidad torturada de una nave que ya no era material. El primero en llegar fue Sanguinius. El gran ángel entró a la cámara del trono y encontró a Horus esperando. Horus le ofreció un último trato: riqueza, poder, su lugar a su derecha, la galaxia compartida entre los dos, un futuro sin el emperador. Sanguinius rechazó. Sabía que iba a morir. Sabía exactamente cómo. Había visto esa habitación en sus visiones. Había visto ese momento miles de veces y atacó de todas formas. Luchó con todo lo que era, el guerrero más noble, el corazón más puro, el primarca que muchos consideraban debería haber llevado el título de War Master. No fue suficiente. Horus era el campeón del caos. Los 4 dioses habitaban en él. Su poder era el de algo que ya no era solo un primarca. Horus mató a Sanguinius con sus propias manos y el gran ángel cayó, el primarca más amado de todos, el más puro, el más resplandeciente, muerto. La onda psíquica de su muerte recorrió la galaxia. Los Blood Angels en Terra lo sintieron en el mismo instante, una grieta en el alma colectiva de su legión, que 10.000 años después aún no ha sanado, la rabia negra, el don maldito de Sanguinius a sus hijos, vivir sus últimos momentos una y otra vez, en las peores horas del combate. El emperador entró a la cámara y vio a Sanguinius tendido a los pies de Horus. Horus habló, le llamó cobarde, le dijo que había construido el Imperium sobre mentiras, que los primarcas eran herramientas desechables, que la única diferencia entre ellos era que él había decidido ser libre. El emperador no respondió inmediatamente, porque en ese momento todavía veía a su hijo, todavía veía al primero que encontró, al niño que creció en las minas de Sitonia, al joven que le llamó padre con genuina alegría, al War Master que era el mejor de todos sus hijos. Y eso fue lo que casi le mató. Horus golpeó, y el emperador, negándose a usar todo su poder contra su hijo, recibió heridas que ningún ser mortal podía infligirle. Un soldado entró a la cámara, un hombre ordinario, sin nombre en los registros oficiales, que vio al emperador caído y que se interpuso entre él y Horus. Horus lo mató de un pensamiento, sin esfuerzo, sin mirarlo 2 veces. Y en ese instante, algo en el emperador se rompió. No de dolor, de certeza. El hombre que amaba como un hijo ya no estaba allí. Lo que quedaba era el caos con su cara, un cascarón, la obra maestra de los 4 dioses, construida sobre las ruinas del mejor de sus hijos. El emperador usó todo su poder, una lanza de energía psíquica, el golpe más devastador que el ser vivo más poderoso de la historia de la humanidad había lanzado jamás. Atravesó a Horus. Los dioses del caos retrocedieron, y en el momento en el que se fueron, Horus volvió. Un instante, solo un instante de claridad. Horus vio lo que había hecho. Vio las guerras, los mundos quemados, a Sanguinius tendido a sus pies, al emperador destrozado ante él, y le pidió a su padre que terminara, que no le dejara regresar, que le matara antes de que el caos volviera a tomar control. El emperador lo mató, con lo último que le quedaba, con todo el amor que aún sentía por él, y con todo el dolor de saber que ese amor era lo que le había llevado hasta allí. Rogaldorn llegó a la cámara y encontró 3 cuerpos. Horus muerto, el caos evaporándose de su forma, solo un hombre, solo un primarca. Sanguinius, el gran ángel, tendido como si durmiera, con una expresión de quien llegó donde sabía que llegaría, y lo aceptó con todo lo que tenía. Y el emperador, vivo apenas, con el nivel de daño que habría matado 10 veces a cualquier primarca, con las heridas que ningún trono dorado podría curar, que solo podría ralentizar. El emperador susurró instrucciones a Dorn, el primarca de los Imperial Fist, el hijo que construyó sus murallas, que siempre estuvo presente, que nunca dudó. Le dijo que lo llevara al trono dorado, que era la única manera, que desde allí podría mantener el Astronomicon encendido, que desde allí podría seguir protegiendo al Imperium, aunque nunca más pudiera levantarse. Dorn lo llevó, y el trono dorado se cerró. El hombre que había vivido 10.000 años, que había guiado a la humanidad desde las sombras,
que había construido el ejército más poderoso de la historia, quedó atrapado en una máquina, ni vivo ni muerto, entre medias, para siempre. Con Horus muerto, las fuerzas traidoras se derrumbaron. Los hijos de Horus fueron los primeros en huir. Sintieron la muerte de su primarca en el mismo instante, y ese instante fue suficiente. Los demás siguieron, primero en desbandada, luego como ejércitos perseguidos, hacia el ojo del terror, al único lugar del universo que aún los protegía. El asedio de Terra había terminado, el Imperium había sobrevivido. Hubo victorias después, la Gran Purga, las legiones leales persiguiendo a las traidoras hasta el ojo del terror, mundos limpiados, traidores expulsados de la realidad, victorias. Pero la guerra ya la había perdido el Imperium, no militarmente, en esencia. El hombre que había pasado 10.000 años construyendo una civilización racional, científica, sin dioses, sin superstición, quedó en una máquina, incapaz de hablar, incapaz de guiar. Y la humanidad, que llevaba décadas siendo instruida en la verdad imperial, necesitaba a alguien a quien adorar. Lo que el emperador había pasado una vida entera prohibiendo, nació en el momento en que ya no podía impedirlo. La religión del dios emperador, los templos, el culto, la eclesiarquía, todo aquello que Lorgar había construido y que el emperador había destruido, creció de las cenizas de la herejía y se convirtió en el alma del Imperium. En 10.000 años, el Immaterium que el emperador quería cerrar siguió abierto, el proyecto Webway abandonado, el trono dorado fallando lentamente, 100.000 almas muertas cada día para alimentar el Astronomicon, el precio de la navegación, el precio de seguir existiendo como Imperium, las 9 legiones traidoras en el ojo del terror, sin envejecer, sin morir, siguiendo las cruzadas negras de Abaddon, una cada pocos siglos, intentando terminar lo que Horus empezó, y los primarcas leales, algunos muertos, algunos desaparecidos, sanguíneos cuya sombra todavía vive en los sueños de cada Blood Angel, Ferrus Manus, cuya cabeza fue devuelta a sus hijos, Rogal Dorn, que sobrevivió décadas más antes de desaparecer en combate, Gilliman, que redactó el Codex Astartes y fue envenenado por Fulgrim y durmió 10.000 años, para despertar en un Imperium que no reconocería. La herejía de Horus duró 9 años. Sus consecuencias han durado 10.000 y aún no han terminado, porque el universo de Warhammer 40.000 no es el resultado de una victoria del mal, es el resultado de una victoria pírrica del bien. Los buenos ganaron, y el precio fue todo. Un trono que no puede vaciarse, un dios que no puede morir, un Imperium que no puede avanzar, un universo que no puede sanar. Todo por una herida, una hoja corrompida, en manos de un gobernador olvidado, en una luna pestilente, en un mundo del que nadie se acordaba, el momento más pequeño de la historia más grande. Y así empezó el milenio 41, no con una derrota, con la cicatriz de una victoria. Bienvenidos al universo de Warhammer 40.000. Esta historia está narrada por la guardiana del lore. Únete a la guardia y no dejes que el lore se pierda.